europeas y americanas, y que considera y merece nuestra felicitación, considera como un gran honor y merece nuestra felicitación por ello, por haber obtenido, por habérsele otorgado el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en Caracas, Venezuela, en el curso de este año. El doctor Dussel va a hablar sobre política, tecnología y participación. Con gusto le cedemos la palabra. Bueno, agradezco mucho la invitación del doctor Braunstein y me voy a, sobre todo, a centrar un punto cuando me invitan, desde el que me dice, lógicamente va de suave. Cualquier otro tema o proyecto que te resulte tentador está sentado de antemano. En el tema de política de la liberación, y como se ha escuchado, pues la palabra tecnología puede tener distintos significados semánticos. Yo lo voy a tomar en una de sus posibilidades y me voy a mover en otro nivel discursivo que la invitación me permite. Puedo decir, quiero hablar del tema política y tecnología, en un tema más, en un sentido más habitual de la palabra. Las instituciones objetivas, y al decir objetivas es como si se diesen delante de la subjetividad, constituyen también las relaciones intersubjetivas, de tal manera que una institución también está en el origen de la subjetividad. Yo me voy a referir entonces más bien a relaciones objetivas e instituciones fundamentales, como la política por una parte, y voy a ser más concreto, como se me invita por aquello que yo practico, que llamo política de la liberación. Voy a relacionar política de la liberación con tecnología. La verdad que el tema de la subjetividad lo voy a quedar debiendo, porque ya es demasiado esto mismo, y entonces habría que continuar el tema más largamente. Pero primero habría que entender qué es política como tal, porque no es tan simple. Por lo general, la izquierda concibe la política como crítica política al Estado, pongamos burgués, y sobre todo porque se entiende que política es el ejercicio de un cierto tipo de dominación. Y este concepto viene desde Hobbes o Locke, pasando por la tradición, hasta incluir al propio Marx, que concibe la política como el ejercicio de la dominación, y también Max Weber, que lo va a definir un poco al poder político como el poder legítimo ante obedientes. Es decir, es una dominación legítima, y la dominación significa una relación entre sujetos en donde uno doblega al otro. En Nietzsche va a hablar de la voluntad de poder, y voluntad de poder significa voluntad de un poder sobre otro que es impotente o dominado. Es decir, hay por lo general una visión negativa en la izquierda, estoy hablando, de la política, que el propio Marx es una expresión. El profesor Mesaros, en una última gran obra, Más allá del Capital, muestra cómo Marx tenía una visión un tanto negativa de la política, a tal punto que pensaba que la acción debería ser social. Y por la presión social de las trade unions y la crítica de economía se llegaría al momento de la revolución. Y la revolución instauraría la dictadura del proletariado, y la disolución del Estado y el fin de la política. Después de la revolución, en el fondo, desaparece la política, no hay más política. Entonces, claro, uno se pregunta qué es lo que hay. Y Mesaros, alumno de Lukács, dice, Marx no pudo elaborar una política, pero es necesario hacerla. Y sobre todo en América Latina, donde tenemos por primera vez en nuestra historia, en casi todos los países, exceptuando hoy en concreto Chile, Colombia, México, por ejemplo, de gobiernos de centro izquierda. Y entonces, ¿cómo puede ser que concibamos la política como negativa y a su vez
critiquemos al Estado, que debe disolverse para dejar a una situación ideal en donde desaparece la política. Si eso fuera así, entonces, ¿qué le decimos a un Evo Morales, a un Hugo Chávez, a un Rafael Correa y tantos otros, Lula, de que la política es negativa, es dominación? Los movimientos sociales, ¿cómo podrían intervenir en la política si es algo deshonesto, dominador, negativo? Entonces necesitamos una política que afirme el acto político, pero no como dominación. Y de ahí que tenemos formulaciones muy interesantes que el filósofo debe saber racionalizar a un nivel estricto y preciso dentro de la gran tradición de la filosofía política, no solamente griega, sino china, indostánica, medieval, etcétera, islámica, de qué es realmente la política y cómo debe funcionar. Y ahí entonces que para mí política de liberación es una concepción positiva y transformadora de la situación hoy en América Latina, pero también con pretensión de universalidad. Y aquella formulación de un Evo Morales, que en 2006 dice, siguiendo un poco la expresión de los grupos de Chiapas, los que mandan, hemos escuchado y aprendido que mandan mandando. Esa sería la definición moderna de la política como dominación. Pero nosotros debemos, en cambio, decir que los que mandan, mandan obedeciendo. Pero el que obedece es la autoridad, el que obedece es el Estado. Y esto Evo Morales, de una manera muy precisa y genialmente, lo expresa diciendo: yo ejerzo un poder obediencial. Puede decir, las instituciones, que son la expresión real del lugar del ejercicio del poder, que es la comunidad, las instituciones son obedienciales. No el pueblo, sino las instituciones. El Estado no es soberano, el único soberano es el pueblo. Y las instituciones son entonces a disposición de, y eso significa la formación de un tipo de político que sea muy distinto a aquel que piensa que el ejercicio del poder es dominación. Y justamente en eso consiste el fetichismo. El fetichismo consistiría en que todo el que ejerce el poder institucional, que en principio es delegado, cree que es la sede del poder. Y esto Marx en 1842, en su época de la crítica de la política, antes de la crítica de economía, en un artículo sobre el robo de la leña, dice: la tienda Westfalen se ha fetichizado, porque en vez de estar al servicio del pueblo, se sirve del pueblo. Su voluntad se ha hecho el fundamento. Eso es justamente la política como dominación, donde la subjetividad del que es la autoridad cree que manda ante un pueblo obediente que debe respetar la ley y su voluntad, que sería la definición de Max Weber. El poder político es una dominación legítima ante obedientes. Y aquí hay que invertir totalmente, diciendo Max Weber equivoca fundamentalmente la definición. El poder político es un servicio de las instituciones que ejercen el poder delegado, obediencial a las necesidades de un pueblo. Y esto es una inversión del concepto de la política, no ya en instancias, como decía Althusser y un cierto marxismo, sino lo que me agradaría llamar con Bourdieu el campo político. El campo político es el cambio del ejercicio del poder y de la creación de instituciones cuya máxima es justamente la macroinstitución del Estado. Y ahí entonces viene el comienzo del tema que quiero tratar. El campo político atraviesa otros campos. Y entre los campos que atraviesa, y claro, habría que ver qué son campos, sistemas, habría que también hablar de Luhmann y otra gente, pero no se puede, están lo que yo llamaría campos materiales. El político tiene que ver con el contenido de ella. Y el contenido, por último, es referido a la vida. Y entonces hay por lo menos tres campos materiales. Uno, el ecológico, que es la sobrevivencia misma. Segundo, el económico,
que es el cumplir con las necesidades de la vida, y el tercero, el cultural, que es el nivel más, diríamos así, superior de las actividades del cerebro. El campo cultural, económico y ecológico serían campos materiales, y estos campos materiales son esenciales para una política, pero completamente descuidados por una política, por ejemplo, liberal, que solo habla de derechos formales o subjetivos en vista de la legitimidad de un sistema. Entonces, aquí empieza una larga polémica entre una ética formalista que fundamenta una ética también formal y una ética material de la corporalidad viviente que fundamenta una política de afirmación de la vida. Esto sería largo, porque primero hay que fundamentar una ética material. Cuando hablo de éticas formales, estoy pensando en Kant, estoy pensando en Rawls. Rawls, por ejemplo, dice: el primer principio son igualdad de derecho formal, pero el segundo principio, el socioeconómico, dice: hay desigualdades. ¿Y por qué en el nivel socioeconómico hay desigualdades? Además, Rawls admite como naturaleza el capitalismo, ni lo pone en cuestión. Es una ética y política formalista, pero mucho más en el caso de Habermas, porque para Habermas la ética al fin pone las condiciones formales del consenso, pero no puede orientar la discusión misma de los contenidos si no son los peritos o especialistas en el tema. Entonces, eso es el punto de partida de, primero, hay que construir una ética material de la vida y también relacionarla a una moral formal de la validez y legitimidad. Eso es lo que yo he hecho, una ética de liberación muy elaborada, aunque sea grande por el peso de las páginas, aunque sea más de 700 páginas luchando con todas las éticas contemporáneas y afirmando entonces una ética material. Y ahí se desprende una política, y esta política entonces debe afirmar ante todo la vida de los ciudadanos. Es decir, la afirmación de la vida de los ciudadanos es el propósito primero de la política, y en ese campo de la afirmación de la vida, que significa, estaba ahora en Londres y hay un majestuoso exposición de los libros de los muertos de Egipto en el Museo Británico, y en ese libro de los muertos, Osiris, que es un dios mítico, claro, así como lo es también Edipo, de otro tipo, le pregunta al muerto antes de resucitarlo: ¿qué has hecho de bueno en la vida para merecer la resurrección? Es un mito. Pero el muerto le dice: he dado de comer al que tiene hambre, he dado de beber al que tiene sed, he dado de ropa al desnudo y una barca al peregrino. Estamos en el Nilo. Pues sí, de exigencias puramente materiales. Eso era imposible para los griegos, donde el cuerpo era principio del mal. Es decir, que una ética de afirmación de la vida se transforma en una política de afirmación de la vida. El primer deber de la política es la afirmación de la vida. El segundo, claro, es hacerlo con legitimidad, y para ello es necesario todos los sistemas de legitimación que llamamos democracia. Y entonces me acerco al punto, que es política y tecnología, en un sentido distinto al que se habló en la primera ponencia, más obvio, más cotidiano. La tecnología, en el sentido que lo entendemos en la vida cotidiana. Tecnología. Y entonces, ¿cómo se debe plantear el problema de la tecnología hoy a nivel material, de la afirmación de la vida y el peligro de la extensión de la vida, extinción, en este momento histórico? Porque la humanidad se encuentra ante el riesgo de un suicidio colectivo. De hecho, la humanidad va siendo una especie en extinción. No creo que podamos resistir este ritmo de destrucción de la vida a tal punto. Sabemos, igual un elemento sería pues el cambio del clima, el fin de los polos, y todo esto va a significar el comienzo de la imposibilidad de la vida. El otro día leía en un artículo sobre aquel asteroide que cayó en Yucatán, produjo la noche durante 3 años y desaparecieron todos los dinosaurios
y nosotros, que somos mamíferos, hace 65 millones de años, éramos unos animalejos de 20 centímetros a 40, no teníamos casi lugar en la Tierra. Pero desaparecieron los dinosaurios, salimos entonces del anonimato, pudimos tener lugares mejores para comer y fuimos creciendo. Y surgió entonces una vida de los mamíferos, y ahí estamos nosotros hoy extinguiendo casi todas las otras especies. Pero nuestra especie está en riesgo, y algunos creen los ecologistas. Y la ecología tiene que ver con la política y tiene que ver con la tecnología, es mi tema. Es decir, la tecnología se le acusa en los ciertos movimientos ecologistas ingenuos de que es el origen de la destrucción de la vida en la Tierra. Es la tecnología la que tiene efectos negativos. Yo quiero refutar un poco esta propuesta e ir a una reflexión en otra línea más grave todavía, en el que la política le cabe ahora la última instancia a las decisiones para salvar la especie, porque las decisiones ya no pueden tomarlas las personas individuales, y mucho menos la lógica del sistema en la que estamos embarcados, que nos lleva al suicidio completo. ¿Cómo se plantea el tema? Le quiero leerles un texto de Marx en el programa de Gotha. Dice así, primera parte del parágrafo del programa de Gotha: el trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura, dice el programa de Gotha. Y Marx dice, el trabajo no es la fuente de toda riqueza, porque también la naturaleza produce valores de uso, hace que la manzana sea alimenticia. Y por lo tanto, no solo el ser humano produce manzanas, más bien lo que hacemos es reproducirlas. La naturaleza es la fuente de los valores de uso, que son los que verdaderamente integran la riqueza material, dice Marx, ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza del trabajo del hombre. Y notable, para Marx hay dos únicos entidades que no tienen valor de cambio, y solamente son dos: son la Tierra misma, el planeta, y el mismo trabajo humano. El trabajo humano tampoco tiene valor de cambio. ¿Por qué? Porque para tener valor de cambio hay que objetivar trabajo en algo, y el valor de cambio es la vida humana objetivada en algo como producto del trabajo. Da la casualidad que nosotros no hemos producido la Tierra, sino la tenemos como un punto de partida. Y además tampoco hemos producido la especie humana, la tenemos como punto de partida. Quiere decir que la Tierra y el ser humano y su trabajo no tienen valor de cambio, tienen algo más, tienen dignidad. Y eso se equivocan aún muchos marxistas, porque creen que la fuerza del trabajo es el valor del trabajo. No, el trabajo, dice Marx, no tiene valor, es infinito, porque es el creador de todos los valores. Dice, el precio del trabajo y el precio de la tierra son expresiones irracionales. El precio de la tierra es irracional, ya que un precio adecuado es la expresión monetaria del valor, pero no puede haber valor de cambio cuando no hay trabajo materializado en dicha cosa. De la misma manera es irracional la expresión precio del trabajo. Es decir, que yo podría decir que Marx tiene un concepto de que la tierra y la naturaleza humana no tienen valor de cambio, tienen un valor ecológico ontológico. Esta es la idea. O es decir, el ser humano no puede ser comprado ni vendido, pero tampoco tiene valor, sino que es la fuente creadora de todos los valores. Y de ahí entonces podríamos empezar una ontología que nos va a derivar a los siguientes problemas. ¿Cuál es el criterio último que constituye el peligro del sistema actual, donde para algunos la tecnología y sus efectos negativos, por ejemplo, producción de anhídrido carbónico, que empieza a debilitar la capa de ozono y nos pone en riesgo de muerte? Es decir, pareciera que es la tecnología el peligro, entonces hay que hacer cambios tecnológicos. Sin embargo, me parece que el tema es otro, y es el punto que quiero tocar en realidad. El capitalismo produce una revolución,
y una revolución nunca vista a nivel de la ciencia y la tecnología. ¿Qué notamos? En el siglo XVIII hay una revolución tecnológica. Hoy sabemos que gran parte de estos inventos tecnológicos no fueron europeos ni siquiera ingleses, fueron chinos. Hay un libro de Hobson sobre el origen chino de la revolución industrial en Inglaterra. Los chinos descubrieron el hierro, el acero en el siglo II. Fueron ingenieros chinos los que instalaron la primera fábrica de acero en Inglaterra, en Sheffield. Son los que descubrieron la máquina al vapor. Fueron los que descubrieron la máquina de hilatería. No se imaginan cuántas cosas se están descubriendo en la historia. Pero lo cierto es que la revolución industrial es la que produjo por el capitalismo una enorme explosión tecnológica. ¿Por qué? Esta es mi pregunta. Y para poder responder a esa pregunta hay que ir al capítulo sobre el plusvalor relativo. En el primer tomo del Capital, donde Marx plantea el tema de fondo de la ecología. Esta cuestión no la he visto expuesto por ningún colega. Y ahí se encuentra el fondo. Miren cómo es. Y es muy simple. Los capitales compiten. Marx escribió mucho de la competencia. Compiten. ¿Qué significa? Que cada uno debe producir una mercancía, pero con el menor valor posible. Es decir, que adquiera el menor precio. Si yo produzco un vaso y adquiere el precio 10, pero produzco con mejor tecnología otro y logro un precio 8, y otro logra mejor tecnología y produce el vaso con un precio 6, pues que se va a vender 6, y los otros se van a quedar con sus vasos en la mano porque tienen demasiado precio. Es decir, el primer sistema de toda la historia humana en que usó la tecnología como un medio para poder competir en el mercado fue el capitalismo. La Unión Soviética, ¿cómo hacía para implementar la mejor tecnología en un proceso de producción en la Unión Soviética? Pues era una disposición de un burócrata y la iniciativa de un ingeniero, inventor, que inventaba una tecnología. Y el burócrata, si le parecía, la implementaba en la fábrica, o si no le parecía, porque no iba a tener mucho mérito, no le subsumía en el proceso de producción. Eso llevó a un retraso en el socialismo real. El capitalismo, el que no implementa mejor tecnología, en la competencia no puede vender sus mercancías y es fundido en la tecnología cotidiana y desaparece el mercado. Puede decir, miren ustedes qué interesante. La explosión tecnológica no fue una aplicación genial de la ciencia, como dice el profesor Bunge, que está hoy entre nosotros, y la revolución científica está debajo de la revolución tecnológica y esta de la economía. Es decir, la ciencia hace el descubrimiento, el tecnólogo lo aplica y después el capitalista lo utiliza. Es justamente a la inversa. Es decir, esa es la competencia, el que yo no puedo dejar de adquirir la mejor tecnología y pago a los inventores que a su vez desarrollan la ciencia. Pues si la ciencia se articula a una revolución tecnológica que ha sido producida por una revolución económica, por ejemplo, con los descubrimientos se tiene un mercado mundial y entonces el mercado tiene que absorber ciertas mercancías. Esa mercancía hay que producir en mayor cantidad y al mejor costo. Hay que hacer una revolución industrial. Y entonces la ciencia ahora tiene capacidad de desarrollar muchos capítulos porque primero tiene medios económicos y después tiene el lugar donde implementarse que es la tecnología. Mi tema es, ¿cuál es el criterio entonces de subsunción de la tecnología en el proceso capitalista? Es vencer en la competencia, o es decir, es el que tiene la posibilidad de mayor tasa de ganancia. Puede decir que yo voy a implementar la tecnología que al disminuir el valor de mi producto me dé mayor tasa de ganancia. En vez de ganar 5%, gano 8%. Y entonces el criterio es la tasa de ganancia. Pero no es el criterio de la vida, sino la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia dice que si hay un auto Ford 1904 que a corto plazo
yo puedo producir un auto más, entre comillas, para simplificarlo, barato, entonces yo uso la tecnología que me permite producir ahora y aquí más barato. No puedo decir entre 50 años, porque en 50 años la competencia me, entre comillas, fundió, me destruyó. Entonces yo no puedo hacer un plan a largo plazo de una tecnología ecológica que tenga como criterio la vida en la tierra, porque el que piensa eso queda descartado del mercado de inmediato a otro que utiliza una tecnología a corto plazo destructora de la vida de todo punto de vista, usa energía con recursos no renovables, como el petróleo, lo quema para ir rápido al efecto que es producir una mercancía con menor valor. Entonces, el problema ecológico es un problema esencial para la política y es la esencia de la tecnología, es cuál es el criterio de implementación tecnológica en los procesos de producción. El actual que tenemos es el criterio del capital, es el que permite a corto plazo, si no ya la competencia me destruye, el que a corto plazo me permite disminuir el valor del producto. Pero ese criterio es mortal, porque no me interesan los efectos negativos de destrucción de la vida, más, no me puedo zafar de él, porque si yo quisiera hacer un criterio ecológico, me destruye la competencia. Y entonces mi buen ideal queda en que ya tenía una fábrica de autos eléctricos en 1904, pero no llegué ni a 1908, porque todavía no los pude producir y ya me he descartado de la industria de autos porque ya no vendí ninguno y no existo más. Y el señor Ford y Chevrolet y todos los que vendrán están produciendo una tecnología mortal, pero con el criterio del capital. Conclusión: el problema ecológico no es la tecnología, es la esencia del capital. Y por supuesto, los Tea Party no van a aprobar eso, porque no tienen idea de lo que pasa en el mundo. Es un irracionalismo que fundamentaliza ese. El problema no es la tecnología, es la esencia del capitalismo, la que da un criterio mortal e irracional, porque la racionalidad es la afirmación de la vida humana y su desarrollo, y desarrollo con una tecnología ecológica cuyo criterio fuera qué es lo que afirma y desarrolla la vida y no lo que desarrolla el capital. Pero los que piensan así no tienen audiencia, no tienen transnacionales de información en sus manos y son débiles ante la realidad de una especie que va al suicidio. Ese es el tema. Y eso entonces, ahora recién podríamos empezar a situar el problema de la subjetividad ahí dentro. Porque todos los problemas de la constitución, de nuestra subjetividad contemporánea, de la gente que está en los procesos de producción como un instrumento del proceso, vendiendo alienadamente su trabajo, produciendo mercancías innecesarias en muchas partes y a su vez incentivadas por la publicidad, una televisión, medios de diríamos, mediocracia, que hace que la persona esté trabajando en un medio alienado y cuando llega a su casa, en vez de tener un tiempo libre de desarrollo del espíritu, pasa a ser un espectador de la publicidad en la televisión. Es decir, sigue en el estómago, digamos, en la garra del capital, que le crea una subjetividad y necesidad de tomar una Coca-Cola o tomar una Sabrita o tomar aquello, y esas necesidades se hacen humanas, pero lo único que está creando son necesidades superfluas de un capital que lo que le interesa es el aumento de la tasa de ganancia y no que seamos el segundo o primer país obeso del mundo, porque lo que comemos es destructivo y suicida. ¿Cómo librarnos de esto? Bueno, es el tema política y tecnología. Si la política no interviene, la humanidad no tiene salida. Vamos al suicidio, como los nibelumbos ante los bárbaros del Asia que ocupaban Alemania y se fueron contra ellos sabiendo que iban a morir todos y se murieron todos. Pero esto es peor porque la gente ni sabe que vamos yendo al suicidio.
y a su vez nos han creado una subjetividad adecuada a esos bienes universales inútiles que en vez de crear salud y desarrollo de la vida, nos van destruyendo. Entonces, ahí recién podría empezar todo el argumento nuevo. Pero, ya termino, ahí ya me tendría que enfrentar a los autores nombrados. Y tendría que enfrentarme dando un ejemplo. Gran parte del psicoanálisis, incluyendo Lacan, se parte de Edipo. Edipo mata a su hijo o lo quiere matar, y su hijo mata a su padre y se acuesta con su madre, y es toda una situación trágica de matanza. ¿Qué tal el Antiedipo? Pero el Antiedipo no es de Deleuze ni de Catán, es un Antiedipo completamente distinto. ¿Qué tal alguien que, según la ley de su nación y de su pueblo, debe inmolar al primogénito, a su dios, como eran los pueblos fenicios y semitas? Había que cumplir con la ley, matar primero a su primogénito. Esto pasaba en Tiro, en Sidón y entre los pueblos semitas. Entonces había un semita que se llamaba Abraham y debía cumplir la ley que le obligaba a inmolar a su hijo. Debo decir que de paso, estos dioses fenicios aceptaban también que el rico comprara un niño al pobre y lo inmolara en su lugar. Y por eso que cuando a Max se le muere Edgar, su hijo, de frío, le dice a Engels: mira, ha muerto Edgar, una víctima más del ídolo. Psicología muy especial, psicoanalítica, la de Marx, porque le salió una metáfora media teológica. Mi hijo inmolado al ídolo. ¿A qué ídolo? Al capital. Pero era un hijo de un pobre, porque el rico estaba bien con calefacción y no se iba a morir. Él sabía el mito y habla del mito fenicio. Entonces Abraham no cumple la ley, que le dice que tiene que inmolar a su hijo. Y como ama a Isaac, lo deja en vida. Isaac ama a su padre. Y como ama a su padre, los dos se aman. Y no tuvieron nunca el complejo de Edipo. Eso para empezar un diálogo, pero el futuro. Puede decir, el Edipo lo que justifica es la patología, igual que el principio de muerte en Freud. El principio de vida está más allá de la patología, y entonces habría que abrir el psicoanálisis a otros horizontes místicos. Estamos trabajando esos temas, crítica a la razón mística, y entonces esto supondría todo un ir al horizonte final. Un ejemplo, el Moisés de Freud, la última obra que escribió Freud en Londres, es un Moisés, lo siento, nazi. Es un Moisés que niega la tradición semita de Freud. Es un Moisés que está justificando la dominación. Habría que escribir otro texto de Moisés, porque Moisés libera a un pueblo deprimido y no acepta la divinidad del faraón, y entonces plantea todo un proceso de liberación muy interesante. Yo creo que debemos comenzar un nuevo diálogo a nivel del horizonte mítico para salir de un cierto machismo, que es muy bueno como machismo, pero es muy malo si creemos que eso es el ser humano. Y entonces esto sería ya críticas posteriores a la subjetividad, en la que no he entrado para nada, pero creo que es muy conveniente en el futuro. Ya hablé demasiado, así que me paro aquí. Tengo la ponencia escrita, pero no la leí para no hacerme más intenso.